Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lilia Ciervo, soy educadora diferencial, directora de Fundación Apoyo Autismo Chile. Apoyo Autismo Chile es una institución que trabaja con personas con autismo y sus familias y les acompaña durante todo el ciclo vital. Durante el día de hoy nos acompaña Silvia Orgini. Ella es psiquiatra, es cofundadora de CEPASI, que es un centro de acompañamiento y de perfeccionamiento en temas relacionados con el abuso sexual en la infancia, en niños y adolescentes. Y el día de hoy te queremos dar las gracias por acompañarnos y tratar este tema que es muy difícil, que de pronto se habla poco. Hablamos y protegemos a nuestros hijos de distintas cosas, ¿no es cierto?, durante la vida, durante los primeros años. Les enseñamos a comer, a cruzar la calle, les enseñamos a comunicarse, pero hablamos de sexualidad abiertamente y claramente. ¿De qué manera estamos protegiéndoles? Y allí, cuando de pronto no hablamos o no educamos, lamentablemente ponemos en riesgo, ¿no es cierto?, una situación de vulnerabilidad a las personas con autismo o discapacidad. El día de hoy vamos a hablar sobre abuso sexual en la infancia y autismo. Así que bienvenida, Silvia, te queremos dar nuevamente las gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, realmente es un placer poder conversar con vos hoy y que hablemos de este tema que es tan importante y que a veces, porque es duro, porque es difícil, lo abordamos poco, ¿no? Y se visibiliza poco. Justamente. Ahora, Silvia, ¿por qué es tan importante hablar de sexualidad en la infancia? Bueno, es una excelente pregunta, porque en realidad la sexualidad no es un aspecto diferente, diferenciado o externo al sujeto. Nacemos sexuados y estamos sexuados desde antes de nacer. Y en realidad es un aspecto muy complejo en el ser humano, pero que se va desplegando con sus características desde en todo el trayecto de la vida. Entonces, hacer de cuenta que no necesita cierto acompañamiento durante la infancia, cierto acompañamiento del adulto cuidador, es ignorar un aspecto humano fundamental. Entonces, es importante que los adultos nos informemos y nos formemos y sepamos que no es la adolescencia el momento de hablar de sexualidad. No es cuando va a poder desplegar actividades sexuales con un otro, cuando se va a ser sexuado. Es sexuado desde siempre. Y es tan importante porque reconocer esto lo acompañamos al niño o niña en la apropiación de su propio cuerpo y en el conocimiento subjetivo también de ese cuerpo. Y generalmente esperamos a la adolescencia o a veces en el caso de la discapacidad, recién comenzamos a abordar la sexualidad en la etapa adulta. Y sexualidad no solo implica el acto sexual propiamente tal, ¿cierto?, sino que desde que son muy pequeños, el diferenciarse como persona, ¿cierto?, con todas sus características. ¿Mm? Ahora, cuéntame, ¿por qué es importante y por qué es tan relevante hablar de abuso sexual infantil y de abuso sexual infantil en personas con autismo? Porque, a ver, el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de maltrato que puede sufrir un ser humano. Y es un delito penal en nuestros países, y además de todo, por ser un delito, por las características que tiene, que involucra el secreto, el ocultamiento, es muy difícil de detectar. Y más aún,
mucho más aún si estamos hablando de niños con discapacidad, niños con trastorno de espectro autista, sea del tipo, porque hablamos de espectro, sabemos que hay distintos tipos de autismo, pero sea del que fuere, son susceptibles de caer entrampados en esto que es cosificarlos. Es un otro que para sentir placer lo cosifica, lo deshumaniza. Y la realidad es que también los chicos con trastorno de espectro autista, como otros niños o niñas o adolescentes con otras discapacidades, ya son muchas veces cosificados de por sí por lo que padecen, más aún cuando son utilizados para el placer sexual de un depredador, porque no puedo llamarlo de otra manera, de ese adulto que apoyándose en un vínculo previo de cuidado o de confianza va a practicarles conductas sexualizadas a sus víctimas. Silvia, ¿y cuáles son esas señales de alerta? ¿A qué tenemos que prestar atención y cómo prevenir también? Las señales de alerta es no todos los cambios emocionales que presenta un niño con trastorno de espectro autista, no se lo digamos, o sea, no pensemos que siempre es solamente por su trastorno. Pueden haber cambios de conducta bruscos, pueden haber repliegues, retrocesos, etapas que había superado que nuevamente vuelve para atrás, enuresis, o conductas repetitivas, estereotipias, el que dice que no quiere ir a un determinado lugar, o de pronto docilidades que los llevan a aceptar más pasivamente ciertas cuestiones que antes no aceptaba. Creo que lo que preguntás es cómo prevenir, volvemos a la primera pregunta, ¿por qué es tan importante acompañar en el desarrollo y no dejar para tardíamente la educación sexual? O sea, el desarrollar el pudor, el acompañarlos en la instalación del dique psíquico del pudor, de lo privado y lo público, de lo que se puede hacer, de ir del baño, de la puerta cerrada, de todas esas en la etapa que corresponde, de entender cuándo es una masturbación que corresponde a la edad y que la masturbación en los niños, niñas es diferente que la de adulto. Eh, eso tiene esto con la educación sexual también se ve. Y si cuando es algo que está instalado y que viene en el continuo del desarrollo, o cuando algo que irrumpe y que es totalmente disruptivo y que es en realidad un sí. Hay una edad que hay conductas que son esperadas, ¿no es cierto?, en la etapa infantil. Por ejemplo, las conductas exploratorias o de autoestimulación de sus genitales. Hay una etapa que es bien, es más intensa, ¿cierto? ¿De qué edad hasta qué edad es eso, más o menos? ¿En niños Depende pequeños? de las. Claro, en niños pequeños sin trastorno de espectro autista podríamos decir que a los 2 años pueden tener cierto balanceo, entre los 4 y los 5 años va a haber una exploración más activa, pero también, nuevamente, el pudor en un niño se instala a los 2 años aproximadamente con el control de esfínteres. ¿Por qué? Porque ya hay algo que se vela a la mirada del otro, ya hay algo que hay que ocultar del otro, porque para que no le desagrade. Entonces, ya esa es una edad propicia, el control de esfínteres para sostener otras pautas de pudor y de privacidad. Y a los 4 o 5 años está esta exploración, pero es una exploración que es como un juego, es algo que de lo cual puede decírsele que lo haga en privado, pero no va a irrumpir y no permitir otras actividades, no va a ser la principal actividad. Entonces, y esto es importante marcarlo porque si se torna algo compulsivo, algo que no deja hacer otras actividades, nos está señalando otro problema. Hay algo. Nos está señalando que hay una sexualidad intrusiva de alguna manera en ese niño, ¿no? En los chicos con trastorno de espectro autista hay que entender la etapa que está desplegando, pero no perder de vista que ya sea con pictogramas o con lo que sea necesario según las características y etapas que esté atravesando, podemos ayudarlos
a que se apropien de su propio cuerpo y a que puedan también tener más autonomía en este aspecto también. Entonces tú mencionas ahí señales de alerta. Y también es importante la prevención a través de la educación, enseñar desde pequeñito lo público de lo privado, el cuidado de la privacidad, ¿cierto? De pronto tendemos a normalizar ciertas conductas porque decimos, bueno, no se da cuenta, ¿cierto? Tendemos a hacer y a normalizar conductas, como por ejemplo en el caso de personas con discapacidad, que a mí me tocó muchas veces, ¿cierto? Cuando trabajaba en escuela con niños pequeños que se mudaban y se mudaban frente a otros niños, frente a otras personas adultas. Entonces, primero tiene que ver con el cuidado y el respeto a la privacidad, primero que todo entendiéndolo como un derecho, ¿cierto? Y luego viene todo este trabajo de educación, desde hacer uso de recursos muy concretos, muy explícitos, pensando en las personas que tienen más dificultades para poder comprender conceptos más abstractos, los dibujos, ¿cierto? Historias sociales. Ahora cuéntame, sabemos que tenemos personas o hay personas con autismo que tienden a tener dificultades en el área de integración sensorial. Son hiperresponsivos o hiporresponsivos a los estímulos del ambiente. ¿Qué sucede allí desde el tema de la sexualidad o desde el abuso, ¿cierto? Pero los hiperresponsivos de alguna manera están más protegidos porque su hiperresponsividad hace que incluso los abusadores se alejen, que saben que si lo van a tocar o se le van a acercar, va a ser tal su reacción que va a alertar a todo el ámbito y esto los va a exponer. Entonces, en general, los hiperresponsivos están menos expuestos a estas prácticas. Los hiporresponsivos, en cambio, son presas muchas veces fáciles de estos perpetradores, ¿no? Y con esto también, esto me hace acordar que si bien no tiene que ver con la integración sensorial, pero sí es otra de las situaciones que atraviesan muchos chicos adolescentes que tienden por esta literalidad y estas dificultades en la comunicación social, muchas veces en redes, son presas de personas que ya es grooming, que es la otra forma de abuso sexual, los cooptan mediante formas de utilizando sus debilidades, ¿no? Esa necesidad de ser parte, esa necesidad de ser aceptados, y es muy común que muchos niños y niñas con trastorno de espectro autista sean también víctimas de esta otra modalidad que es el grooming, ¿no? Me acordé por esto de que muchas veces el déficit, que es la hiperresponsividad, los defiende, pero otras de sus capacidades o sus diferencias los exponen aún más, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que comentábamos en una de las conversaciones que tuvimos el caso de un chiquitito con el que yo trabajaba? Fui su terapeuta durante varios años y él le gustaba desnudarse, sentía placer. Había una necesidad intrínseca de hacerlo. Entonces, ¿cómo de alguna manera respetamos esta necesidad desde lo sensorial, pero también educamos en qué contexto es adecuado hacerlo? Porque se desnudaba tanto en la escuela, en la calle, en casa. Entonces allí tuvimos que utilizar soportes visuales y ser bien explícitos en qué momentos era adecuado. Entonces durante el día tenía varios momentos donde podía quitarse la ropa porque le molestaba, pero en el baño, en lugares privados. Entonces, de alguna manera se respeta esta necesidad o este perfil sensorial de la persona, pero se educa también y educamos para poder prevenir. Y para proteger.
Y ahí también lo importante, porque cómo se capitalizó eso en función de algo que es de cuidado para el niño, ¿no? O sea, esa dificultad sensorial que no podía tolerar la ropa, cómo la capitalizaron profesionales que pueden acompañarlo en ese desarrollo tan importante. Ahora, cuando estamos frente a un caso de un niño o una niña que evidentemente ha sido abusada, ¿qué debiéramos hacer nosotros como profesionales o como familia? Generalmente suelen suceder los abusos dentro del núcleo familiar. Sí, los abusos, lo más frecuente es que ocurran dentro, o sea, son vínculos que se apoyan en un vínculo de confianza y de dependencia. Entonces, son familiares o cuidadores cercanos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Lo primero que se debe hacer es proteger a ese niño, creerle y proteger. O sea, que no quede expuesto a esa persona que lo está dañando. Y después, sí, por supuesto, pedir ayuda terapéutica. El descubrir el abuso sexual de un niño, niña o adolescente es una bomba que implota en una familia y en todo el contexto que lo está atendiendo. Entonces, recibir el apoyo suficiente, acompañarlo, apoyarlo y recibir justicia es también reparar. Entonces, la denuncia, la sociedad humana condena este hecho. Entonces usemos también la justicia para no silenciarlo y no taparlo, porque si no estamos dejando que siga sumando daño y de alguna manera como, minimizando a ese sujeto que recibió esa agresión. Por eso la denuncia también es reparación a la víctima. Silvia, y sabemos que existen bastantes mitos respecto al abuso sexual en la infancia. ¿Tú nos podrías contar alguno? Sí, a ver, hay muchos mitos, ¿no? Uno de los mitos, creo que de los más graves, es que los niños con discapacidad o con trastorno de espectro autista pueden olvidarse o no les afecta tanto. Ese es gravísimo, porque los estamos desubjetivando. El otro es que el abuso sexual produce autismo o esquizofrenia. No es así. Sabemos que el trastorno de espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, del cual cada vez encontramos más posibles causas, pero no sabemos su causalidad. Ya sabemos que lo de la madre fría y eso no es real. La vacuna también descartado. La vacuna del sarampión tampoco, por favor. Ninguna vacuna ni una madre fría causa autismo, ¿no? O sea, pero tampoco el abuso sexual. El abuso sexual es un daño terrible, pero no provoca ninguna de esas enfermedades o afecciones o trastornos. Ahora, el otro mito, hay mitos como que solamente los hombres abusan y no, las mujeres también abusan. El otro mito es que los niños pueden fantasear cuestiones de abuso o que se los puede inducir a decir cosas de contenido sexual, y en realidad ya hay muchos trabajos que demuestran que no es así, que no podemos ni inducir recuerdos fuera de lo cotidiano, ni tampoco implantar recuerdos de cosas que sean tan traumáticas como la sexualidad adulta en el psiquismo infantil. O sea, cuando la persona está relatando un hecho, es porque es así, no es que se haya imaginado algo o que lo hayan inducido a relatos en el fondo, hay que creerle. Exactamente, lo primero es creerle y acompañarlo, y después dejar que todo lo demás se pueda llegar a ir desplegando. Hay muchos mitos, creo que he dicho más o menos los más. Otra cosa es que es peor si se denuncia, o que va a ser más grave, o que se va a dividir la familia. Si en una familia se habilita el abuso, es mucho más grave que una denuncia que pueda desplegar esa familia.
¿no? Tú mencionaste también, previo a esta entrevista que estamos teniendo, esta conversación, hablamos también de que no hay diferencias de clases sociales, por ejemplo, en temas relacionados con el abuso, que tampoco el abuso se olvida. Exacto. Sí. Otro de los mitos, y esto es muy importante, es que es de las clases pobres. Eso es falso. Atraviesa todas las clases sociales. Muchas veces en las clases más humildes, como están más institucionalizadas por trabajadores sociales y demás, se visibiliza. Y muchas veces las clases sociales más acomodadas tapan o disimulan los abusos, pero atraviesan a todas las clases sociales. Y el abuso no se olvida. Lo que sí puede ocurrir es que cuando la situación traumática es tan grave que no la puede metabolizar el psiquismo, se produce una disociación y una amnesia, lo que llamamos escotomas némicos, como puntos ciegos de memoria, pero sigue estando el trauma subyacente y se va a expresar a través de síntomas más graves, más leves, pero se va a expresar en cambios subjetivos, neurobiológicos y también relacionales. El Homo sapiens, los humanos, no estamos preparados para que el abuso sexual o para que un adulto inicie sexualmente a un niño. Eso es abuso sexual en toda nuestra comunidad humana. El humano no tolera esto, es traumático. Entonces, Silvia, algunos de los abusos, algunos de estos mitos tiene que ver o está relacionado con que el abuso sexual no se olvida, no produce menos daño en el caso de las personas con autismo o en el caso de la discapacidad. No hay diferenciación de nivel socioeconómico, no sucede solo en la familia o en los niveles socioeconómicos más vulnerables. Y que otra cosa importante, que nos induce a mentir. Tenemos que creerle a un niño cuando nos está relatando. Sí, porque los niños no mienten más que los adultos. Esto es importante, ¿no? Los niños no mienten más que los adultos. Eso es otro mito. Silvia, te quiero agradecer a nombre de nuestra fundación el poder compartir, el poder hablar, el poder visibilizar este tema que es tan importante. Ya sabemos que tenemos, el punto de partida tiene que ver con la educación y la prevención, y visibilizar este tema, ponerlo sobre la mesa. Así es que a nombre de Fundación Apoyo Autismo Chile, te queremos dar las gracias. Muchas gracias a ustedes, realmente ha sido un placer y gracias por lo que hacen, porque realmente que hayan fundaciones, asociaciones que apoyen a los niños, niñas, adolescentes, a los adultos con trastorno de espectro autista es muy importante. Así que muchísimas gracias en nombre de CEPASI. Muchas gracias.